Licenciatura en Derecho. Plan 2B. Instituciones del Derecho Romano. La aplicación del derecho. Semana 7. Interpretación jurídica. Existen varios enfoques o métodos de interpretación jurídica que los juristas utilizan para comprender el significado de las normas legales. Algunos de los enfoques más comunes son los siguientes. Método literal o gramatical. Este enfoque se centra en el significado literal de las palabras y frases utilizadas en la ley. Se busca interpretar el texto de manera directa, atendiendo a su sentido gramatical y ordinario. Método histórico. Este enfoque considera el contexto histórico en el que se promulgó la ley. Se analizan las circunstancias y motivaciones que llevaron a la creación de la norma para comprender su verdadero alcance. Método teleológico o finalista. Este enfoque se enfoca en la finalidad o propósito de la norma. Se busca interpretar la ley de acuerdo con los objetivos que se pretendían alcanzar al momento de su creación. Método sistemático. Este enfoque considera la ley dentro de un sistema jurídico más amplio. Se analiza cómo se relaciona la norma con otras disposiciones legales y principios jurídicos para interpretar su alcance de manera coherente. Método comparado. Este enfoque implica comparar la norma e interpretar con leyes similares de otros países o sistemas jurídicos para enriquecer la comprensión de su significado. Cada enfoque tiene sus propias ventajas y limitaciones, y en la práctica, los juristas suelen combinar varios métodos de interpretación para llegar a una conclusión más completa y justa. Ejemplos de interpretación jurídica. Método literal o gramatical. Supongamos que una ley establece que todo ciudadano tiene derecho a la libertad de expresión. En este caso, el enfoque literal se centraría en el significado directo de las palabras utilizadas, es decir, que todos los ciudadanos tienen el derecho a expresarse libremente sin restricciones. Método histórico. Si nos remontamos a la época en que se redactó la Constitución de un país, podemos entender mejor el alcance de ciertos derechos y libertades. Por ejemplo, al analizar el contexto histórico en el que se redactó un artículo sobre la libertad de prensa, podemos comprender mejor la intención del legislador al proteger este derecho. Método teleológico o finalista. Imagina una ley que establece medidas de protección ambiental en un área protegida. Al aplicar el enfoque teleológico, se buscaría interpretar la norma en función de su propósito final, que es preservar el medio ambiente y garantizar la sostenibilidad de la zona protegida. Método sistemático. Si estamos analizando un código penal y nos encontramos con una disposición que establece penas para ciertos delitos, el enfoque sistemático nos llevaría a considerar cómo se relaciona esa disposición con otras normas del código y con los principios generales del derecho penal. Estos son solo algunos ejemplos de cómo se aplican diferentes enfoques jurídicos en la interpretación de normas legales. Cada enfoque aporta una perspectiva única que ayuda a los juristas a comprender y aplicar el derecho de manera más precisa y justa. Normas legales. Las normas legales son reglas establecidas por una autoridad competente, como el Estado, para regular el comportamiento de los individuos en una sociedad. Estas normas son obligatorias y su cumplimiento es exigible, lo que significa que su incumplimiento puede acarrear consecuencias legales, como sanciones o penas. Las normas legales pueden estar contenidas en leyes, decretos, reglamentos, códigos, entre otros instrumentos jurídicos. Su principal objetivo es ordenar la convivencia social, proteger derechos, regular actividades y garantizar el funcionamiento adecuado de la sociedad. Ambigüedades en las normas legales. Algunas situaciones ambiguas en las normas jurídicas pueden surgir cuando el texto de la ley es vago, impreciso o contradictorio, lo que dificulta su interpretación y aplicación. Algunos ejemplos de situaciones ambiguas en las normas jurídicas podrían ser: falta de claridad en los términos. Cuando una ley utiliza términos ambiguos o vagos que pueden tener interpretaciones diversas. Por ejemplo, una norma que prohíbe conductas indecorosas, sin definir claramente qué se considera como tal. Contradicciones internas. Cuando diferentes disposiciones de una ley entran en conflicto entre sí, generando dudas sobre cuál disposición prevalece en caso de discrepancia. Omisión de casos específicos. Cuando una norma no contempla situaciones particulares o escenarios específicos, dejando espacio para interpretaciones divergentes sobre cómo aplicar la ley en esos casos. Ambigüedad en la redacción. Cuando la redacción de una norma es confusa o ambigua.
lo que dificulta determinar con certeza cuál es su alcance y cómo debe ser interpretada. Estas situaciones de ambigüedad pueden plantear desafíos en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, ya que pueden dar lugar a interpretaciones divergentes y generar incertidumbre en cuanto a su cumplimiento. En tales casos, es importante recurrir a métodos de interpretación jurídica para resolver las ambigüedades y garantizar una aplicación coherente y justa de la ley. Un ejemplo de ambigüedad en una norma legal podría ser una disposición que establece que los vehículos deben estacionarse en lugares permitidos. En este caso, la ambigüedad radica en la falta de claridad sobre qué se considera un lugar permitido para estacionar. Esta ambigüedad podría dar lugar a interpretaciones diversas, ya que no se especifica si se refiere a zonas de estacionamiento reguladas por señalización, espacios designados por la autoridad competente, o cualquier lugar donde no esté expresamente prohibido estacionar. Otro ejemplo de ambigüedad podría ser una norma que prohíbe la circulación de vehículos de gran tamaño en áreas urbanas. En este caso, la ambigüedad surge de la falta de precisión en la definición de qué se considera un vehículo de gran tamaño. Esta falta de claridad podría generar confusiones sobre qué tipos de vehículos están incluidos en la prohibición, ya que el término vehículo de gran tamaño puede interpretarse de diferentes maneras según el criterio de cada persona. La analogía en la interpretación legal. El papel analógico de la interpretación legal consiste en aplicar una norma existente a una situación no contemplada específicamente por esa norma, pero que comparte similitudes relevantes con los casos regulados. En otras palabras, se utiliza la analogía para extender el alcance de una norma a situaciones no previstas inicialmente, pero que se asemejan en aspectos fundamentales a aquellas que sí están reguladas. Por ejemplo, si una ley establece que los perros deben llevar correa en espacios públicos para garantizar la seguridad de los transeúntes, se podría aplicar analógicamente esta norma a otras mascotas, como gatos o conejos, en situaciones similares donde su suelta represente un riesgo para terceros. La interpretación analógica es una herramienta importante en el derecho para colmar lagunas normativas y adaptar el marco legal a situaciones nuevas o cambiantes. Sin embargo, su uso debe ser cuidadoso y fundamentado en la similitud relevante entre los casos, evitando extralimitaciones que puedan distorsionar el sentido original de la norma. El papel analógico de la interpretación legal no necesariamente está destinado a evitar las ambigüedades en las normas jurídicas, sino más bien a extender la aplicación de una norma existente a situaciones no contempladas inicialmente. Si bien la interpretación analógica puede ayudar a resolver lagunas normativas y adaptar el derecho a circunstancias nuevas o cambiantes, su objetivo principal no es eliminar las ambigüedades en las normas legales, sino más bien aportar flexibilidad y adaptabilidad al sistema jurídico. Para abordar las ambigüedades en las normas jurídicas, es fundamental recurrir a métodos de interpretación jurídica que permitan clarificar el alcance y el significado de las disposiciones legales, como el análisis gramatical, histórico, sistemático y teleológico. Conceptos de la ley. Vigencia. La vigencia de una ley se refiere al periodo de tiempo durante el cual una norma legal está en pleno efecto y es aplicable. Una ley entra en vigor en la fecha especificada en su promulgación o publicación oficial, momento a partir del cual se espera que sea cumplida y respetada por los ciudadanos y las autoridades. Abrogación. La abrogación de una ley es el proceso mediante el cual una norma legal es derogada o anulada en su totalidad, dejando de tener efecto y siendo reemplazada por una nueva disposición normativa. La abrogación puede ocurrir por diversas razones, como la obsolescencia de la ley, su incompatibilidad con normas superiores, la necesidad de actualizar la legislación, entre otras causas. Derogación. La derogación de una ley es el acto mediante el cual se deja sin efecto total o parcial una norma legal vigente. Cuando una ley es derogada, ya no tiene validez y no puede ser aplicada en el futuro. La derogación puede ocurrir por diversas razones, como la incompatibilidad con normas superiores, la obsolescencia de la norma, o la necesidad de actualizar la legislación. Retroactividad. La retroactividad de la ley es un principio jurídico que establece que una norma legal puede tener efecto sobre situaciones pasadas, aplicándose a hechos, actos o situaciones ocurridas antes de su entrada en vigor. La retroactividad puede ser total,
cuando una ley se aplica a todos los casos anteriores, o parcial. Cuando solo afecta a ciertos aspectos específicos. Irretroactividad. La irretroactividad de la ley es un principio fundamental en el derecho que establece que las leyes no pueden tener efecto retroactivo para perjudicar a las personas. Esto significa que una norma legal no puede aplicarse a situaciones o hechos ocurridos antes de su entrada en vigor, a menos que expresamente lo permita la ley o la Constitución. Territorialidad. La territorialidad de la ley es un principio jurídico que establece que las leyes de un país tienen efecto dentro de su territorio y sobre las personas y situaciones que se encuentran dentro de sus fronteras. Este principio delimita la jurisdicción de un Estado y determina la aplicabilidad de sus normas legales a nivel espacial. Extraterritorialidad. La extraterritorialidad de la ley es un principio jurídico que permite que las leyes de un país tengan efecto más allá de sus fronteras, es decir, que se apliquen a personas, actos o situaciones que se encuentran fuera de su territorio nacional. Este concepto es relevante en situaciones donde las acciones realizadas en un país pueden tener consecuencias legales en otro. Ejemplos de los conceptos de ley. Un ejemplo histórico que abarca los conceptos solicitados es la Revolución Francesa y la promulgación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Vigencia. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue proclamada el 26 de agosto de 1789, estableciendo los principios fundamentales de libertad, igualdad y fraternidad en Francia. Abrogación. Con la promulgación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se abrogaron las leyes y privilegios del antiguo régimen que otorgaban poderes especiales a la nobleza y al clero. Derogación. La declaración derogó las leyes y prácticas que discriminaban a ciertos grupos sociales y estableció nuevos principios de igualdad ante la ley y derechos individuales. Retroactividad. Algunas disposiciones de la declaración tuvieron efecto retroactivo, como la abolición de los privilegios feudales y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, incluso en relación con hechos pasados. Irretroactividad. Sin embargo, ciertas disposiciones de la declaración se establecieron como irretroactivas, como aquellas relacionadas con la propiedad privada adquirida de manera legítima antes de la Revolución. Territorialidad. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se aplicó dentro del territorio francés, estableciendo los derechos y deberes de los ciudadanos en el contexto nacional. Extraterritorialidad. Aunque la declaración se aplicó principalmente en Francia, sus principios inspiraron movimientos revolucionarios en otros países y contribuyeron al desarrollo de los derechos humanos a nivel internacional. Este ejemplo histórico de la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano ejemplifica de manera significativa los conceptos de vigencia, abrogación, derogación, retroactividad, irretroactividad, territorialidad y extraterritorialidad de la ley en un contexto revolucionario y de cambio político y social. Un ejemplo contemporáneo que ilustra los conceptos solicitados es la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, de la Unión Europea en mayo de 2018. Vigencia. El GDPR entró en vigor el 25 de mayo de 2018, estableciendo normas para la protección de datos personales de los ciudadanos de la Unión Europea. Abrogación. Con la entrada en vigor del GDPR, se abrogaron disposiciones anteriores relacionadas con la protección de datos en los Estados miembros de la Unión Europea. Derogación. El GDPR derogó leyes nacionales de protección de datos en los países de la Unión Europea para armonizar las normas de privacidad en toda la región. Retroactividad. Algunas disposiciones del GDPR tuvieron efecto retroactivo, aplicándose a datos personales recopilados antes de la entrada en vigor del reglamento. Irretroactividad. Sin embargo, ciertas disposiciones del GDPR se establecieron como irretroactivas, no aplicándose a datos personales recopilados antes de la fecha de vigencia del reglamento. Territorialidad. El GDPR se aplica a todas las organizaciones que procesan datos personales de individuos en la Unión Europea, independientemente de dónde se encuentren físicamente esas organizaciones. Extraterritorialidad. Aunque el GDPR es una regulación de la Unión Europea, tiene efectos extraterritoriales al aplicarse a empresas y organizaciones fuera de la UE que procesan datos de ciudadanos europeos.
Este ejemplo contemporáneo del GDPR ilustra de manera práctica los conceptos de vigencia, abrogación, derogación, retroactividad y retroactividad. Territorialidad y extraterritorialidad de la ley en el contexto de la protección de datos y la privacidad en la era digital. Consecuencias legales de la ley. Algunas de las consecuencias legales de no cumplir con la ley pueden incluir sanciones, multas, penas de cárcel, pérdida de licencias o permisos, demandas civiles, embargos, confiscación de bienes, entre otras. Es importante recordar que el incumplimiento de la ley puede acarrear graves consecuencias legales que pueden afectar tanto a nivel personal como empresarial. Por lo tanto, es fundamental respetar y cumplir con las leyes vigentes para evitar enfrentar estas consecuencias legales. La ley puede ser alterada en circunstancias específicas y bajo procedimientos establecidos. Algunas de las situaciones en las que la ley puede ser alterada incluyen: proceso legislativo. La ley puede ser modificada a través del proceso legislativo, donde el poder legislativo, como el Congreso o el Parlamento, aprueba nuevas leyes, enmiendas o derogaciones de leyes existentes. Decisión judicial. Los tribunales pueden interpretar la ley y establecer precedentes legales que pueden influir en futuras interpretaciones y aplicaciones de la ley. Referéndum o consulta popular. En algunos países, los ciudadanos pueden votar en referéndums para aprobar o rechazar cambios en la ley. Decretos ejecutivos. En sistemas presidencialistas, el Poder Ejecutivo puede emitir decretos ejecutivos para regular ciertas áreas de la ley. Tratados internacionales. La firma de tratados internacionales puede requerir cambios en la legislación nacional para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos. Es importante destacar que cualquier modificación o alteración de la ley debe realizarse respetando los procedimientos establecidos y los principios democráticos para garantizar la legalidad y legitimidad de los cambios realizados. La ley no puede ser alterada en circunstancias que violen los principios constitucionales o los derechos fundamentales de los ciudadanos. Además, existen ciertos límites y restricciones legales que impiden la modificación de la ley en determinadas situaciones, como respeto a la Constitución. La ley no puede ser alterada si dicha modificación va en contra de los principios y derechos consagrados en la Constitución del país. Derechos fundamentales. Las leyes no pueden ser modificadas si ello implica la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, entre otros. Normas internacionales. En el caso de tratados internacionales ratificados por el país, la ley no puede ser alterada de manera que viole los compromisos adquiridos en dichos tratados. Prohibiciones expresas. En algunos casos, la propia Constitución o leyes específicas pueden establecer prohibiciones expresas sobre la modificación de ciertas normas. Contradicciones legales. Las contradicciones legales pueden surgir cuando existen disposiciones legales que entran en conflicto entre sí, ya sea dentro de una misma ley, entre leyes diferentes o entre normativas nacionales e internacionales. Estas contradicciones pueden generar confusión en la interpretación y aplicación de la ley, lo que puede afectar la certeza jurídica y la justicia. Ejemplos de contradicciones legales. Un ejemplo histórico de antinomias jurídicas se puede encontrar en la antigua Roma, específicamente durante el período de transición entre la República y el Imperio. En ese momento, existían conflictos normativos entre las leyes tradicionales romanas y las nuevas disposiciones introducidas por los emperadores. Un caso destacado de antinomias jurídicas en la antigua Roma fue la contradicción entre las leyes civiles romanas tradicionales y las decisiones imperiales. Las leyes civiles romanas, basadas en la costumbre y la tradición, a menudo entraban en conflicto con los decretos y decisiones de los emperadores, que tenían un poder legislativo considerable. Esta situación generaba incertidumbre y conflictos en la interpretación y aplicación de la ley, ya que las normativas imperiales podían contradecir o modificar disposiciones establecidas por la ley civil romana tradicional. Los juristas romanos se enfrentaban a la tarea de resolver estas antinomias jurídicas y determinar cuál norma prevalecía en cada caso concreto, a través de debates jurídicos y la aplicación de principios interpretativos. Los juristas romanos intentaban resolver estas contradicciones legales para mantener la coherencia y la estabilidad del sistema jurídico romano en un período de profundos cambios políticos y sociales.
Un ejemplo actual de antinomias jurídicas podría ser la situación en la que se encuentran algunos países en relación con la legalización del cannabis. En algunos lugares, existen leyes estatales o provinciales que permiten el uso medicinal o recreativo de la marihuana, mientras que, a nivel federal o nacional, esta sustancia sigue siendo ilegal. Esta discrepancia entre las leyes estatales y federales crea una antinomia jurídica, ya que las personas pueden verse en la situación de cumplir con la ley de su estado, pero violar la ley federal al consumir o poseer cannabis. Esto genera confusión y conflictos legales, especialmente para aquellos que desean cumplir con la ley, pero se enfrentan a normativas contradictorias. En este escenario, los tribunales y las autoridades deben resolver estas antinomias jurídicas determinando cuál norma prevalece en cada caso específico. Esta situación destaca la complejidad y los desafíos que pueden surgir cuando existen discrepancias entre las leyes estatales y federales en temas controvertidos como la legalización de ciertas sustancias. La importancia sobre los valores supremos del derecho. Para aplicar de manera equitativa y efectiva los valores supremos del derecho, como la justicia, la paz social y el bien común, es fundamental que los operadores jurídicos y la sociedad en su conjunto trabajen en conjunto para promover estos principios. Algunas formas de lograrlo incluyen: respeto a la ley y a los derechos fundamentales. Es esencial que todos los ciudadanos respeten la ley y los derechos fundamentales de los demás, promoviendo así un ambiente de justicia y respeto mutuo. Educación y concientización. Promover la educación en derechos humanos y civiles puede ayudar a crear una sociedad más justa y equitativa, donde se respeten los derechos de todos los individuos. Acceso a la justicia. Garantizar que todas las personas tengan acceso a la justicia, independientemente de su condición social o económica, es crucial para promover la equidad y la justicia en la sociedad. Diálogo y resolución pacífica de conflictos. Fomentar el diálogo y buscar soluciones pacíficas para resolver conflictos contribuye a mantener la paz social y a promover el bien común. Promoción del bienestar común. Las leyes y políticas deben orientarse hacia el bienestar de toda la sociedad, asegurando que se promueva el interés general por encima de intereses particulares. Al trabajar en conjunto para promover estos valores supremos del derecho, se puede contribuir a una sociedad más justa, pacífica y equitativa, donde se respeten los derechos de todos y se busque el bienestar común. La tecnología y la inteligencia artificial en el derecho. La tecnología y la inteligencia artificial están teniendo un impacto significativo en la aplicación del derecho y en la resolución de conflictos legales en la actualidad. Estas herramientas ofrecen diversas ventajas que pueden mejorar la eficiencia, la precisión y la accesibilidad en el ámbito jurídico. Algunas formas en las que la tecnología y la inteligencia artificial influyen en la aplicación del derecho y en la resolución de conflictos legales son: automatización de tareas repetitivas. La inteligencia artificial puede automatizar tareas rutinarias en el ámbito legal, como la revisión de documentos, la búsqueda de precedentes legales y la redacción de contratos, lo que permite a los profesionales del derecho centrarse en tareas más complejas y estratégicas. Análisis de datos y predicción de resultados, mediante el análisis de grandes volúmenes de datos. La inteligencia artificial puede ayudar a predecir resultados legales, identificar patrones en decisiones judiciales, y proporcionar información valiosa para la toma de decisiones informadas. Asesoramiento legal virtual. Los chatbots y asistentes virtuales pueden brindar asesoramiento legal básico a través de plataformas en línea, lo que facilita el acceso a la justicia para personas que no pueden costear servicios legales tradicionales. Resolución de disputas en línea. Plataformas de resolución de disputas en línea, basadas en algoritmos y mediación virtual, pueden ofrecer alternativas eficientes y accesibles para la resolución de conflictos legales de manera rápida y económica. En resumen, la tecnología y la inteligencia artificial están transformando la forma en que se aplica el derecho y se resuelven conflictos legales, ofreciendo nuevas herramientas y enfoques que pueden mejorar la eficiencia, la equidad y la accesibilidad en el sistema legal. Es importante seguir explorando y aprovechando estas innovaciones para promover una justicia más efectiva y accesible para todos. Fin. Gracias por su atención.